Bueno, aquí estamos, bienvenidos nuevamente a Su Emprender, al primer capítulo de esta documentación del concurso de Chuizo, en el que ya les comenté en la presentación de qué se iba a tratar el proyecto. Y bueno, ahora quiero explicarles un poco quiénes son los que van a estar trabajando conmigo. Primero pedirles disculpas por el ruido de fondo, está la impresora 3D funcionando y bueno, nada, no quería pararla, así que veré cómo puedo eliminar el ruido cuando edite el video. Pero nada, bueno, comentarles que voy a estar trabajando con mi hermano y mi novia. Ellos son quienes me han estado acompañando este último tiempo en la tarea de generar nichos y generar ingresos pasivos, entre comillas. Eh, Así que nada, se van a acoplar un poco a este proyecto nuevo, no descuidando lo que ellos vienen siguiendo a diario, porque bueno, es la base de nuestro sustento, digamos. Así que nada, se van a tratar de acoplar, de ayudarme en algunas actividades, fundamentalmente en el arranque, y después vamos a ir viendo cómo nos acomodamos. Lo quería mencionar porque es un poco injusto también decir que lo voy a hacer todo yo solo. Al mismo tiempo, no en modo de justificación, pero sí mencionar que ellos participen no implica que van a estar, digamos, al 100% con este proyecto, porque como les comentaba anteriormente, van a tener sus tareas normales que les va a ocupar más del 80% del día, con lo cual, bueno, sí me van a estar apoyando, pero desde otro lugar, ¿no es cierto? También lo quería mencionar porque una de las características que quiero darle a mi documentación, a mis videos, que me parece interesante, es no solo mostrar el paso a paso, sino mencionar cómo es que nosotros gestionamos los recursos, ya que me parece que es un punto muy importante cuando un nichero comienza a querer escalar sus proyectos. Muchas veces se habla de cara al SEO, cuáles son las técnicas, las estrategias, cómo hacer un análisis de búsqueda, cómo optimizar los artículos, bueno, distintas técnicas. También se menciona de cómo poder contratar redactores, cómo poder hacer un briefing, dónde buscar los redactores, los precios, etcétera, etcétera. Pero muy pocas veces, y esto lo menciono porque yo consumo mucho contenido de SEO, de los referentes y de otros que también han iniciado como yo, y no lo he encontrado nunca y se me ha complicado en algún punto conocer cómo comenzar a gestionar este pequeño negocio para poder escalarlo. Y escalarlo de una forma distinta, ¿no? Porque escalar se puede escalar de muchas maneras. Mucha gente comienza a lanza infoproductos, de pronto se vuelve un poco más agencia, toma clientes. Es una forma de escalar, pero la forma en la que yo lo quería escalar era simplemente haciendo lo mismo que venimos haciendo, pero con una capacidad de producción mucho más elevada. Es decir, no captar clientes porque no es lo que va conmigo. Opino que eso te quita un poco la libertad que te da esta actividad. Así que lo que yo buscaba era un poco poder producir más y justamente aprender cómo hacerlo de manera ordenada y eficiente, de manera que el tiempo nos rinda lo más que se pueda. Me costó conseguir ese contenido, así que me parecía interesante, bueno, hacer un poco de énfasis en esto también. Nosotros cuando comenzamos estamos muy desorganizados porque esto lo hacía yo solo y de pronto me encontré en una etapa en la que no solo tenía que delegar, sino también capacitarlos, con lo cual durante los primeros meses fue un poco de despiole porque teníamos que seguir, digamos, el día a día con las webs que ya teníamos vigentes y al mismo tiempo tomarnos un tiempo para capacitar y otro tiempo para ir yo desprendiéndome de la mayoría de las cosas que me consumían mucho tiempo, entre ellas redactar, y dedicarme yo un poco más a todo el tema de investigación, experimento, para poder... A ver, el objetivo principal era poder
diversificar lo antes posible. Para eso yo necesitaba seguir experimentando en otras ramas o con otras cosas del sector, pero un poco distintas. Y no podía hacerlo hasta tanto no delegara algunas actividades que eran primordiales para poder seguir generando esos ingresos que me permitían darme ese tiempo. Así que nada, eso me parece importante. No quiero ahora comentarles tanto al respecto, pero sí mencionar que en esta documentación voy a estar tocando, haciendo énfasis en este punto, porque me parece importantísimo de cara a nicheros que quieran comenzar a escalar, que de pronto se vean solos trabajando en sus webs y que quieran escalar de esta forma, ¿no? Produciendo más y tratando de organizarse de la mejor manera para poder llevar a cabo ese objetivo. Así que nada, bueno, comentarles eso. Luego, yendo ya al proyecto, quería contarles cuáles son los primeros pasos que vamos a dar e irselos mostrando. Lo primero que hicimos es, ya les había comentado de qué se trataba la web, era una web de requisitos, en la cual íbamos a tocar todos temas de gestiones. Entonces nada, lo primero que hicimos para comenzar a analizar esto globalmente, cuáles son las principales consultas que hace la gente relacionadas con esta palabra, con requisitos. Nos metemos entonces, yo uso mucho Ahrefs para esta búsqueda inicial. Luego también uso el planificador de palabras clave gratuito de Google Ads. Y utilizo muchísimo Google mismo para poder ver las preguntas relacionadas que mismo te va indicando que la gente hace en relación al tema que estás tocando. Entonces, nada, para comenzar lo primero que hacemos es entrar aquí a Ahrefs. Luego les voy a pasar, si quieren, yo estoy en una conjunta, les voy a pasar un enlace para que puedan unirse a esta conjunta. Yo pago, como el uso no es tan intensivo, para mí de momento no necesito hacer tantas consultas. Yo pago $10 mensuales y con eso me basta y me sobra de momento. Con lo cual, quien quiera aprovecharlo, les voy a estar dejando el enlace, que creo que también tiene afiliación, nunca lo usé, pero podría ser un buen momento para iniciarlo. Ya lo ven, es acá arriba Big SEO Tools. Así que nada, comenzamos buscando requisitos. Elegimos el país Argentina, porque ya les comenté que quiero hacerlo de forma local. Podríamos hacerlo a nivel global, sí, no nos da el tiempo, creo que no nos va a dar el tiempo para poder posicionar algunos keywords si queremos, digamos, hacerlo de manera global, porque claramente nos vamos a encontrar con mucha más competencia, así que de momento quisimos hacer algo alcanzable para este concurso y hacerlo de forma local. Así que bueno, elegimos Argentina. Lo primero que vamos a ver, analizar estas dos, es muy importante analizar estas dos columnas. Pues la primera nos va a indicar, digamos, cuáles son los términos por los que la gente busca. Y en el segundo las preguntas directamente, que está muy bueno, pero cuando ya queremos empezar a estructurar el contenido y seleccionar nuestros H2 y nuestras palabras clave. Nada, en la primera, el primer resultado, yo lo que hago mayormente es exportarme este resultado para poder manipular mejor los filtros en una hoja de Google o en un Excel, como ustedes deseen. Y en la segunda columna también hago lo mismo. La funcionalidad de esta herramienta, exporto y hago exactamente lo mismo que anterior. Entonces, bueno, esto yo ya lo exporté. No les voy a mostrar cómo sale el export, lo pueden ver ustedes mismos, pero en definitiva salen todos los mismos datos que aquí, nomás que imagínense con los filtros, yo elimino algunas columnas y con lo que me voy quedando es, voy purgando toda esa lista de 5000 palabras, que es lo máximo que me permite el plan. Voy purgando porque hay muchas que se repiten expresadas de otra forma, entonces voy purgando esa lista. Acá vamos a seleccionar todo porque acá está filtrado mi Excel, pero en realidad saqué 800 más o menos, 808 keywords.
Entonces, ¿qué voy haciendo? Voy filtrando las que no están repetidas y las que yo principalmente quiero trabajar, y las voy cargando en en una nueva hoja de Google, en donde además las voy categorizando. Es una categoría que no sé si realmente la voy a crear luego como categoría como tal, digamos, en WordPress, pero sí me sirve como para ir englobando las distintas búsquedas en categorías propiamente dichas, y poder organizarme un poco más cuáles son las verticales que voy a atacar, es decir, como para ir identificando cuáles son las verticales potenciales de este nicho. Lo primero que hago es entonces categorizar, seleccionar, categorizar. Sigo acompañando en esta columna el volumen de búsquedas como para tener una noción de lo que cada tema implica en términos de búsqueda mensual. Una vez que termine esto, bueno, yo a veces suelo ver cuando se repite, por ejemplo, se repite una keyword como viajar, y veo que viajar hay mucho, entonces puedo luego hacer una segunda vertical, que le pongo segunda vertical, pero en realidad no es que lo tome como tal, sino es para darle una etiqueta a la columna, y voy agregando las otras variantes, ¿no? Por ejemplo, viajar a la costa, bueno, viajar a Buenos Aires, viajar a España, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, yo esta columna la puse porque tenía idea de ir agrupando, digamos, keywords ya para cada una de estas intenciones de búsqueda, pero al final, ¿qué pasa? Cuando empecé a hacer el análisis, me di cuenta de que los temas eran muy diversos. Era algo que igual ya presumía que iba a ser así. Entonces, lo primero que hago es tomar dimensión de el alcance que puede llegar a tener este proyecto. Tomar dimensión y empezar conociendo mi capacidad de producción, empezar a analizar cuál va a ser la prioridad. Qué es lo que me parece que tiene más potencial inicialmente para crear, y hasta cuánto puedo dar, digamos. Teniendo en cuenta estos aspectos, lo primero que hice fue darme cuenta que no iba a poder hacer muchas verticales de comienzo, sino que por lo menos de cara al objetivo del concurso, tomé una vertical en particular y empecé a trabajar en ella. La vertical que tomé es de tarjetas, es decir, dentro de todas estas categorías englobadas iniciales que puse, encontré que por ahí hablar de las tarjetas podía ser una oportunidad buena, si bien la competencia es un poco grande. El CPC es atractivo porque siempre todas las financieras y los bancos están anunciando, con lo cual me pareció que tomar esta vertical y apoyarme más que nada en el inicio en comenzar a hacer artículos de keyword long tail podría ser una oportunidad que después a mediano o largo plazo, haciendo un buen interlinking y haciendo una buena estrategia de link building, tal vez si es que lo vemos necesario, podemos ir posicionando keywords más anchas, ¿no? Con más volumen de búsqueda. Pero lo principal es que me pareció atractivo hablar de esta temática de comienzo y de cara al concurso como un objetivo, digamos, monetario, ver que ahí hay una real oportunidad de posicionar algunos keywords que pueden darnos algunos clics con CPCs lindos. Así que, nada, entonces lo que hice fue filtrar a la que yo ya había categorizado como tarjetas, y agarré las principales que salían cuando yo busqué la palabra requisitos. Hay muchísimas más, entonces lo primero que agarré son estas. Ya van a ver que el volumen de búsquedas, que no nos engañes, porque en realidad lo que yo busqué es por la palabra requisitos, pero van a ver que si buscamos tarjeta naranja aparece como 1 millón de búsquedas mensuales, con lo cual el hecho de jugar con esta palabra de requisitos a mí me da la posibilidad de tomarlo como un
método de apalancamiento. ¿Por qué? Porque yo voy a encargar el contenido basándome en esta keyword long tail, donde analizamos solo los requisitos para, por ejemplo, solicitar tarjeta naranja. Y luego, a raíz de esa, voy a ir sacando otras. Voy a ir haciendo un interlinking hacia otros artículos también de keyword long tail, que le terminen dando fuerza a un artículo con un poco más de competencia y más difícil de posicionar, como podría ser turnos, sacar turnos en tarjeta naranja o solicitar tarjeta naranja. Entonces, bueno, vamos a trabajar con esa estructura, desde abajo para arriba, el nivel de dificultad, ¿no es cierto? Y yo sé acá algunas, pero van a ver que si ya hemos decidido trabajar con tarjetas, podemos también hacer la búsqueda por... Esto es una cuestión de... A veces no hay que centrarse únicamente en la keyword, digamos, en la keyword que vamos a trabajar, o nuestra estrategia, en este caso que sería la palabra clave de requisitos, y buscar solamente por eso y quedarnos con lo que la herramienta nos arrojó, sino que también hay que pensar un poco de qué otra forma buscar, con qué otros verbos, de qué otra manera podemos combinar palabras para que nos arroje más resultados, porque claramente, como les decía, si yo pongo requisitos me sale un resultado, pero si pongo, por ejemplo, tarjetas de crédito o de débito, podría ser, vamos a obtener muchos más resultados. Y seguramente que para todas estas tarjetas también la gente está buscando requisitos de cómo poder solicitarla. O incluso si ponemos tarjeta sola, bueno, nos van a salir tarjetas de cumpleaños, feliz. Bueno, acá es cuestión de uno ir haciendo búsquedas e ir capturando, analizando, revisando y capturando otras keywords que de manera genérica, buscando la palabra clave requisitos de tarjetas o requisitos, perdón, no la obtendría. Entonces ya es una cuestión un poco de ampliarse en ese sentido. Así que nada, lo primero que sacamos es esto. ¿Vamos a hacer más? Sí, seguramente vamos a hacer más. Pero estas son las principales, por ahí si se quiere, tarjetas. Yo tengo en mente, sin haber hecho la búsqueda, de que hay muchas más tarjetas que se me están pasando, pero como les digo, ya las voy a obtener y vamos a ampliar este planificador. Pero de momento tenemos esto, y creo que para el ejemplo y para explicarles cuál es el siguiente paso, viene bien. El siguiente paso fue sacar esto, copiarlo y pegarlo acá tal cual, e irlo expandiendo, tomando la primer keyword de lo que sería la primera vertical, ya que dividí las verticales, agarré una categoría de tarjetas y dividí las verticales por cada una de las tarjetas, para justamente trabajar cada tarjeta y exprimirlo al 100%. Entonces agarré la primera vertical y empecé a hacer la búsqueda solamente de esa vertical. Por ejemplo, tarjeta naranja. Miren, 1.000.000 de búsquedas. Tarjeta naranja online, que es la plataforma de gestiones online de tarjeta naranja, 175.000 búsquedas. Tarjeta naranja resumen, 69.000 búsquedas. Y así. ¿Qué es lo que hice? Fui tratando de interpretar un poco el contenido. Primero yo lo que hago es una cuestión de interpretación de qué es lo que está buscando la gente, qué es lo que más busca acerca de la tarjeta naranja, cuáles son las gestiones que más le interesa consultar, o sobre qué es lo que más tiene dudas, porque justamente lo que nosotros queremos hacer es resolver la intención de búsqueda del usuario de la mejor forma posible. Y para ello no solo hay que analizar keyword por keyword, sino que también hay que hacer un análisis global de qué es lo que está buscando la gente en Google cada vez que se le presenta alguna duda en relación a la tarjeta de naranja. Con lo cual, ya llegando a un entendimiento, y este paso es muy importante porque nos permite después, cuando analizamos keyword por keyword, ir ya automáticamente categorizándolas de mayor nivel de dificultad, menor nivel de dificultad, no solo por el volumen de búsqueda, que muchas veces es errado y mes a mes o semana a semana va cambiando, sino que también por una cuestión de sentido común, ¿no? De que nosotros darnos cuenta de qué es lo que la gente está buscando y qué es lo que consideramos que por ahí requiere, digamos, más información, o que requiere un poco más de
énfasis, digamos, en calidad y cantidad de contenido. Así que lo que hicimos fue hacer esa interpretación y luego analizar keyword por keyword e ir, digamos, destripando, digamos, como quien dice, la keyword más ancha para poder hacer distintos niveles en los que empecemos a responder las consultas, digamos, de más volumen de búsqueda a la menor volumen de búsqueda, llevándolo a esto a distintos niveles que después, más adelante, cuando analicemos la estrategia de interlinking, les voy a mostrar cómo hacemos para relacionar una entrada con otra. Para que las entradas que menos volumen de búsqueda tienen, pero que son más fáciles de posicionar, le vayan pasando fuerza a las otras keywords. Lo primero que hicimos es sacar como un borrador, en donde tenemos como principales keywords estas, que son un poco lo que vamos a hablar en el artículo principal de tarjeta naranja. Luego decidí abstraerme un poco y hacer nuevos artículos porque vi que tienen muchas oportunidades, digamos como un primer nivel, hacer un artículo de cómo ingresar a la tarjeta, cómo ver, imprimir el resumen, los teléfonos de tarjeta naranja, cómo sacar un turno, cómo pagar la tarjeta. Y acá ya ven que yo vi que el contenido daba para ampliarme y llegar a un segundo nivel, en donde de cómo pagar tarjeta voy a hacer un artículo de cómo pagarlo de forma online, cómo pagarlo por cajero, cómo pagarlo si está vencido, sin factura, por home banking, con Mercado Pago, etcétera, etcétera. Y esto, vuelvo a hacer énfasis en el primer punto, es importantísimo analizar qué es lo que está buscando el usuario y hacerle un repaso primero a esto, porque nos da agilidad después para poder estructurar el contenido. Yo cuando hice el primer repaso ya me di cuenta que la gente buscaba cómo pagar y que muchas veces lo buscaba de una u otra forma. Entonces cuando tomé la keyword cómo pagar, me acordé de que había visto de que la gente ya estaba buscando cómo pagarlo con distintos métodos y dije, no, bueno, esta la vamos a dejar así, vamos a hacer un segundo nivel en donde vamos a ampliar y vamos a hacer un artículo por cada uno de estos métodos de pago. Lo mismo pasó con, en el caso de pedir tarjeta naranja Visa, cómo activar la tarjeta naranja, consultar saldo, cuándo cierra la tarjeta, sucursales, etcétera, etcétera. Fui acompañando hasta el primer nivel el volumen de búsquedas, lo fui acompañando porque me pareció interesante, pero ya en un segundo nivel no, porque la mayoría tenían 100, 150 búsquedas y no valía la pena catalogarlas y categorizarlas ordenarlas, digamos, por el volumen de búsqueda, sino más bien lo tomé como que estas van a ser páginas que se pueden enlazar entre sí, que son páginas hermanas, que como regla inicialmente van a enlazar a estas de primer nivel para seguirle pasando fuerza, y esto a su vez a la primera página, digamos, a la home de tarjeta naranja, para así ir delegando, digamos, fuerza al artículo más fuerte, el que más queremos posicionar. Y bueno, de manera inicial, esta es la planificación, y así es como lo vamos a trabajar con todas las otras tarjetas, así es como lo hemos trabajado. Y mencionar también en relación al interlinking que a mí me gusta mucho tocarlo cuando ya empiezo a recibir datos a través de Search Console o de Google Analytics. Me gusta tocarlo en función de cómo veo que se va comportando la página, porque una cosa es lo que la herramienta nos está diciendo, ya sea que usen Ahrefs o que usen el planificador de Google Ads o el mismo Google o cualquier otra herramienta, que ver cómo funciona nuestro sitio web en la realidad, digamos. Una vez que ya lo tenemos, que Google nos empezó a rastrear y que empezamos a ver cuáles son las primeras llegadas, a qué consultas, digamos, está llegando la gente a nuestro sitio, ahí empezamos a hacer un poquito de optimización y modificamos el interlinking a gusto para irle pasando fuerza a esos artículos que queremos ir retocando y posicionando, porque vemos que tienen más oportunidad de generar ingresos en definitiva. Así que eso lo quería mencionar porque en un próximo capítulo también les voy a mostrar cómo va a ser esta estrategia de interlinking, pero que no va a ser definitiva. Al mismo tiempo mencionar también
conjuntamente con lo que contaba al principio acerca de la distribución de recursos, cómo usar los recursos, recursos humanos en este caso, fue cambiando a medida de que tomé dimensión de cómo iba a ser el proyecto. Al principio se me había propuesto crear que cada uno de nosotros tres creáramos una vertical cada uno e hiciéramos este trabajo de planificar una vertical cada uno, es decir, en este caso tarjetas yo, luego podría agarrar, mi hermano podría agarrar, no sé, automotor, ciudadanía, etcétera, etcétera, y cada uno hacer una vertical para tener, por ejemplo, en 1 o 2 días ya todo planificado y empezar a analizar ya cuestiones de contenido, cómo íbamos a estructurar el contenido de cada una de las entradas y cómo se lo íbamos a delegar a los redactores. Así que cuando tomé dimensión de esto y dije, bueno, no, vamos a hacer una sola vertical, decidí que en realidad la planificación general de cuáles van a ser los artículos que vamos a generar la iba a hacer yo solo, y que mientras yo la hacía, a medida que ya iba sacando algunas de estas, por ejemplo en este caso tarjeta naranja, no sé, ya tendremos acá solamente con tarjeta naranja unas 80 entradas, 70 entradas. Entonces, que ellos ya comiencen a estructurarlo en el sitio. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros tenemos distintas formas de trabajar los nichos dependiendo de la dificultad. A algunos nichos directamente les damos la temática a los redactores para que la trabajen a ellos con total libertad, y luego nosotros somos los encargados de ir publicando y retocando y dándole esos retoques de SEO para que los artículos estén más optimizados. Otros proyectos que tienen un poco más de dificultad y que queremos darle un toque más de calidad, nosotros incluso hacemos que los redactores ingresen a WordPress y ya les damos algunas señales sobre qué temas tienen que tocar o cómo estructurarlo. Y otros incluso nosotros mismos hacemos la estructura en WordPress, es decir, le ponemos los títulos H2, los H3, el título principal, ya tocamos el SEO title y el meta description a nuestro gusto. Le dejamos las keywords que tienen que trabajar y ellos se encargan de hacer el contenido, pero siempre con eso teniendo en cuenta, digamos, esos parámetros que nosotros ya les hemos indicado. En este caso vamos a hacer eso porque queremos darle un poco más de calidad a este sitio, con lo cual mi hermano y mi novio, que ya tienen experiencia en este tema, que ya vienen haciendo varios nichos y que le pueden dar un mejor toque de calidad, van a encargarse de ir estructurando cada una de las entradas, de ir haciendo esa investigación para estructurar el contenido lo mejor que se pueda, por lo menos de forma inicial, y ese va a ser digamos, la tarea de la que se van a encargar ellos. Luego también uno de ellos va a hacer el contacto con los redactores que nosotros consideremos que por ahí estén libres ahora, que no tengan proyectos asignados, que son redactores que nosotros mismos hemos ido moldeando y capacitando, y a los que también les hemos permitido ir creciendo un poco. Ella se va a encargar de seleccionarlos y asignarles cada uno vamos a ver si, por ejemplo, tarjeta naranja se encargan de hacerlo 1 o 2 redactores, luego la otra tarjeta ponemos otro redactor más, o si le damos directamente a todo el contenido de la vertical a 2 o 3 redactores. Eso lo tenemos que analizar un poquito más, pero en definitiva lo que sí quería dejar en claro es los pasos. Entonces, repasa. Primero, planificar, hacer el primer análisis de búsqueda, cuáles van a ser las temáticas. Luego tomamos la primera vertical, empezamos a hacer esta estructura de niveles. Una vez que ya tomamos dimensión de cuántos son la cantidad de artículos que vamos a hacer en relación a nuestra capacidad de redacción y publicación, y del tiempo que tenemos para presentar o concretar esta primera etapa de este proyecto, que va a ser la que vamos a poner como objetivo del concurso. Una vez que ya tenemos ese conocimiento, ahí ya podemos conocer cómo dividir el contenido a la cantidad de redactores que tenemos,
y cómo vamos a ir trabajando. Lo primero que se me ocurre es que una vez que delegamos el contenido, a medida que los redactores ya están trabajando y mientras están trabajando se va a ir haciendo la estructura de nuevas entradas para que otros redactores a medida que van terminando también tengan entradas para poder crear y no se pare nunca la bola de producción. Y una vez que va a llegar un momento en que los redactores, como la tarea más larga es la de redactar, en algún momento los otros dos integrantes del equipo van a haber terminado con su tarea de estructurar todas las entradas y de seleccionar esas palabras clave y todo lo que les comenté, y ya van a poder pasar a otra fase, que es la fase de publicación, en la que revisamos la entrega de los artículos que vienen haciendo los redactores, modificamos lo que queremos conveniente modificar, y nada, hacemos lo que es la publicación definitiva, que en este caso, por una cuestión de tiempo, no vamos a llegar a tener una etapa muy larga de optimización, pero por lo menos queremos hacer énfasis en lo más que se pueda en la calidad antes de publicar el artículo, para luego no tener que volver a repasarlo. En nuestros proyectos, en otros proyectos secundarios que tenemos, a veces esto lo trabajamos de forma distinta, porque a veces lo que queremos hacer cuando nos dé el tiempo es validar un nicho. Entonces no nos detenemos tanto en darle tanta calidad al principio, sino más bien en validar, hacer un artículo medianamente optimizado, validar si el nicho funciona, si empieza a recibir búsquedas, cómo se mueve, digamos, en el Search Console, y una vez que detectamos que tiene potencial, lo pasamos a lo que llamamos a una etapa de optimización, en la que revisamos ya aspectos SEO que queremos cuidar, y nada, empezamos a optimizar no solamente contenido, sino posición de anuncios, distintos aspectos que hacen que digamos, la rentabilidad sea más grande. Dicho esto, un paso previo importante que quería mencionarles, un paso previo, digamos, a una vez que ya se asignaron los redactores que saben qué artículos van a redactar, un paso previo que siempre hacemos en nuestros proyectos es juntarnos y definir criterios. Criterios que nos van a permitir que los tres vayamos en la misma línea, es decir, que sepamos básicamente, por ejemplo, cómo va a ser la estructura en lo que tiene que ver con un poquito con el diseño, ¿no? Qué botones vamos a usar, qué colores vamos a usar, si vamos a usar emojis para las listas, si vamos a los títulos a ponerlos con otra fuente, lo que sea, todo lo que tenga que ver con el aspecto del sitio. Para que esto es importante, para que nos ahorremos ese tiempo en la optimización de tener que ir modificando entradas que quedan totalmente distintas. Muchas veces pasa que si esto lo dejamos, digamos, al libre albedrío, bueno, no sé cómo se dice, muchas veces pasa que, bueno, resulta ser que uno puso una imagen de un tamaño, otro de otra, uno usó un color para los enlaces, otro usó otro color para los enlaces, entonces se va haciendo como una mezcla que al final no queda nada homogéneo y queda feo el sitio. Y con esto no quiero decir que tengamos que detenernos 1, 2 o 3 días a hablar de diseño, porque realmente esto sigue siendo un nicho. Lo que queremos hacer es resolverle dudas a la gente y no nos importa tanto que el sitio se vea muy sofisticado, no estamos vendiendo nada, no queremos hacer una marca, con lo cual esos aspectos los vamos a dejar de lado, pero tampoco queremos que sea un desastre y que la página se vea fea. Además, de cara a los anunciantes, siempre analizamos un poquito cuáles son los anuncios que se podrían mostrar en nuestra web, y vemos cómo es que los anunciantes cómo es que Google va mostrando estos anuncios en otros sitios, qué colores usan. Entonces tratamos de adaptarnos para lograr el mayor CTR posible, la mayor conversión posible en relación a la cantidad de impresiones y clics en los anuncios que se realizan, ¿no? Así que es importante que mínimamente tengamos en cuenta algunos aspectos básicos de diseño. No irnos de algo muy avanzado, pero sí algo básico. Eso era algo que lo quería mencionar. Finalmente,
La producción se va a dar de esta manera. Estructuramos en la entrada, asignamos redactores, los redactores van comenzando a trabajar el artículo mientras nosotros vamos finalizando con la estructuración de las entradas que queremos hacer. Una vez que finalizamos, comenzamos con la etapa de revisión y publicación, y básicamente en el medio, porque estas tareas las van a estar haciendo, bueno, las vamos a estar haciendo entre los tres, pero en algún momento yo me voy a tomar el tiempo para empezar a hacer todo lo que tiene que ver con el diseño de la web. Vuelvo a decir, no es que me voy a frenar mucho en aspectos, dejarle un aspecto muy profesional al sitio, pero sí voy a ver si creamos un loguito, cómo hacemos el footer, si le ponemos una barra lateral, si ponemos índice de contenido o no. Bueno, algunos aspectos básicos para ya darle forma al sitio y que sea un sitio y no sea una simple instalación de WordPress pelada, nada, tenga forma en definitiva. De hecho, al principio nosotros no tocamos mucho el diseño, cambiamos solamente algunos colores para no frenar a los redactores. Es importante mencionarlo porque a veces nos ponemos a perder tiempo con cosas que realmente no tienen importancia al principio y que hacen que terminemos al final demorando el proceso productivo, que el que mayor, digamos, requiere de tiempo es la redacción, con lo cual todo lo que tiene que ver con aspectos de diseño no nos va a cambiar en nada si lo modificamos más adelante, porque se modifica simplemente cuestiones estéticas y el contenido sigue siendo el mismo. Así que nada, no detenerse en eso. Nosotros vamos a hacer énfasis un poquito en esto que les comento. Así que nada, por hoy es todo. Contarles un poco cómo pensamos trabajar y cómo vamos a encarar este proyecto. En el capítulo que viene ya les voy a mostrar algunos aspectos que toco de, bueno, no les había comentado, pero compré un tema nuevo que no lo conozco, que me pareció bueno, vi buenas reseñas de ASAP, entonces compré la licencia y en el capítulo que viene les voy a mostrar un poco cuáles son las configuraciones iniciales que hago, los plugins que instalamos para que el sitio ya vaya tomando forma y dejarlo listo para comenzar con el trabajo. No vamos a centrarnos, vuelvo a decir, mucho en el diseño, pero sí en lo básico que tiene que quedar configurado en el WordPress para comenzar a trabajar. Tampoco me voy a detener en cómo registrar el dominio, cómo darle de alta en el hosting y todas estas cosas, porque ya tengo videos en mi canal donde he explicado eso. Les voy a dejar aquí en las tarjetas arriba por si quieren pasarse y verlo. Pero me parece que el contenido de esta documentación, digamos, de este concurso, tiene que ir de otra cosa, así que no me voy a detener en eso. Nada, lo que ya les comenté, les voy a estar mostrando así el tema, vamos a repasar un poquito juntos de qué se trata este tema, esta plantilla que voy a usar, configurar las cosas básicas y listo. Y ya con eso estamos listos para comenzar a trabajar. Y en los próximos capítulos, bueno, sí, les voy a estar mostrando los avances, cuáles son las primeras entradas que se generaron, con qué nos hemos ido encontrando. En definitiva, si también les voy a mostrar, vamos a empezar a medir cuánto nos demoramos en hacer o cuántas entradas podemos hacer por día, y con eso vamos a ver si llegamos hasta la fecha de finalización del concurso al objetivo. Y si llegamos sobrados, si podemos meternos en una vertical más o no. Bueno, vamos a ir definiendo esas cosas que las vamos a ir documentando y se las vamos a ir compartiendo también a través de este canal y esta lista de reproducción que es del concurso de Chuizon. Así que nada, con esto los dejo. Les recuerdo nuevamente, suscríbanse porque creo yo que va a aportar bastante valor, sobre todo a los nicheros que recién están comenzando, por ahí para los que ya son expertos o avanzados. Tal vez puedan aprender o ver algo distinto. Siempre yo sí, todos los días aprendo algo nuevo de algún referente del sector, incluso de algunos que recién están empezando también aprendo cosas. Y nada, me parece que siempre, nunca está de más suscribirse si es gratis, y también apoyar un poquito el canal a que se pueda seguir creciendo, pueda seguir ampliando su comunidad. Así que esto es todo, los dejo con un gran saludo, no se olviden de suscribirse nuevamente
hacer clic en la campanita para recibir las notificaciones y nos vemos.